¿Cuánto han oído hablar acerca de el buen samaritano? Amén. Antes de yo conocer al Señor, yo había oído hablar acerca del buen samaritano. Además, por lo menos en mi pueblo, había un dicho que cuando la gente era bien buena, le decían, wow, este es un samaritano, o es un buen samaritano. Y siempre se asociaba el ser bueno en el pueblo, en el barrio donde uno vivía, con ser un buen samaritano. Pero en realidad en la Biblia, los samaritanos no eran tan buenos, pero este era. Uno solo. Vamos a leer la Biblia porque si no sigo predicando sin leer la Biblia y quiero leerla. Vamos a buscar en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Capítulo 10, versículo 25 en adelante, vamos a hablar de buen samaritano en el día de hoy. Yo quisiera que todos saliéramos de aquí queriendo ser como el buen samaritano. Pero se van a sorprender de algo. Lucas 10, 25 en adelante. Se van a sorprender de algo acerca del buen samaritano, porque Amén. yo creo que aquí todos conocen la historia de lo que pasó ahí, pero si no, la vamos a leer ahora, para que tengan el trasfondo. Vamos a estar de pie en reverencia a la palabra del Señor, y así leemos. Del versículo 25 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Para probar a quién? A Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa yo heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo, ¿cómo qué? A ti mismo. Como a ti mismo. Es fácil, porque usted sabe que usted a veces está enfrente del espejo 1 y 2 horas. ¿Ah? Porque usted se ama. Pero la Biblia dice que tiene que amar a su prójimo como a usted mismo, imagínese. ¿Cómo está escrito? Y dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que estaban, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. A ver qué le está diciendo el Señor a este hombre. El samaritano fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, el sacerdote, el levita o el samaritano, quién de estos 3
Y ya me perdí de aquí. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Wow. Amén. Lo que le pidió Dios que hiciera con su prójimo, lo que no hizo el sacerdote. Y aquí no estamos hablando de sacerdote católico, porque los sacerdotes católicos no existían en aquel entonces. Estaba hablando de los sacerdotes judíos, lo mismo que crucificaron al Señor. Los levitas eran los que interpretaban la ley, los que cargaban el arca, los que estaban en el templo, los que limpiaban en el templo, los que daban los servicios. Ellos eran los levitas, los fieles en el templo de la sinagoga del Señor. Ellos eran los fieles, los sacerdotes, los levitas, eran los más grandes en la vida religiosa del pueblo de Israel. Y estaba el samaritano, que yo le voy a decir que era un samaritano. Padre, yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias por el honor y el privilegio que me concedes de predicar tu palabra. Señor, yo te suplico que tú me hables por medio de ella y le hables a la iglesia, Señor. Lo que tú me des de comer a mí, permíteme compartirlo con ellos, Señor. Pero háblame a mí primero, háblame a mí. Yo necesito que tú me hables. Yo necesito que tú me hables. Háblame a mí, Dios mío. Padre Santo, yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Mira, Señor, que la iglesia, Dios mío, quiere escuchar tu palabra. Padre Santo, pero que tu palabra no torne atrás vacía, sino que vaya y haga aquello para lo que tú la envíes. Y que toque los corazones, Señor, de tal forma, Dios mío, que queden transformados y tocados, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Sabemos lo que era un sacerdote judío. Un sacerdote judío era lo que hacían las ceremonias en los templos, a donde los leprosos se tenían que presentar delante de Dios cuando un prosélito, alguien se quería convertir al judaísmo, aunque no fuera judío. Ellos eran lo que le decían que era lo que tenían que hacer y demás. Un sacerdote era lo más grande, estaba el sacerdote y estaba el sumo sacerdote, que era el más grande de todos los sacerdotes que estaban aquí. Ellos estaban supuestos, lo interesante de esto es que los sacerdotes estaban supuestos a estar enseñándole al pueblo misericordia. Y estaban supuestos a estar enseñándole al pueblo cómo amarse el uno al otro. Y estaban supuestos a enseñarle al pueblo, amado hermano, que el vecino también necesita de Dios. Necesita ir al templo. El sacerdote estaba supuesto a enseñarle al pueblo justicia, le estaba supuesto a enseñar todo lo que concernía a las cosas buenas de Dios. Amén. Pero es bien fácil decir las cosas. Yo me puedo parar aquí y decirle a ustedes, amado hermano, hasta que se me seque la lengua hablándole a ustedes de las cosas de Dios. Pero ¿de qué me sirve que yo pueda hablar y hablar y hablar y hablar? Y gracias a Dios por el agua, porque ahora se me seca a mí y puedo. Puedo hablar y hablar y hablar, pero si no vivo lo que yo predico y no vivo lo que yo hablo, amado hermano, de nada sirve. Amén. No es solamente hablarlo. Los sacerdotes estaban supuestos a ser ejemplo de un pueblo santo para que todos los demás pueblos pudieran ver que Israel era diferente. Porque Israel era diferente porque era el pueblo de Dios. Pero no eran los políticos que tenían que enseñar a la gente que eran diferentes. Eran los sacerdotes y los levitas, los escribas, los fariseos, los herodianos. Todos estaban supuestos a enseñar al pueblo, al mundo que lo rodeaba. Hay una diferencia entre el pueblo de Dios. Usted como iglesia, a su trabajo, en la escuela, donde quiera que usted se pare, el mundo tiene que ver que hay una diferencia, que el mundo pueda ver en usted algo diferente, que quieran arrimarse a la iglesia, que quieran venir al templo
templo a buscar de Dios. Amén. Pero si no vivimos lo que predicamos, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Tenemos que vivir lo que predicamos. Y una de las cosas, como nosotros vamos a saber estas cosas, es que Dios a veces nos prueba. Dios a veces nos prueba. A ver de qué lado nosotros estamos cojeando. Y probó al sacerdote. Y probó al levita. Los samaritanos vivían para arriba, para el norte de Israel. Era un grupo de personas de una liga de judíos y gentiles. Y el pueblo de Israel en sí le llamaban samaritanos. Y no se podían ver. Los judíos no podían ver a los samaritanos y los samaritanos no podían ver a los judíos. Los samaritanos, que eran mitad judío y mitad gentil, decían aquí es donde se debe de orar a Dios, y los demás judíos decían no, aquí es donde se tiene que adorar a Dios, y se pasaban peleando todo el tiempo por dónde es el mejor sitio donde a Dios se puede adorar, cómo es la mejor forma donde a Dios se puede adorar. Peleaban por estas cosas, amado hermano, pero en realidad no buscaban cómo hacer la paz y cómo amarse el uno al otro de tal forma que todos pudieran adorar a Dios como Dios se tiene que adorar. Vino, Dios le da una prueba, el Señor le dice una parábola. El libro de Lucas es donde más parábolas hay del Señor. Y esta es una parábola. Una parábola es una historia que el Señor da para enseñar cosas espirituales. En muchas ocasiones lo que dice la parábola es simplemente una historia que pudo haber sido real, como pudo haber sido una lección para que aprendiera el pueblo y el que le preguntaba al Señor, como le había hecho la pregunta este hombre para justificarse. Y él le dice una parábola para enseñarle una lección, pero una lección bien profunda. Que no importa lo religioso que seamos, y no importa, amado hermano, el mucho dinero que podamos tener, o lo mucho que sepamos de la ley, también tenemos que vivirla. Amén. También tenemos que vivirla. Y el Señor usó esto de la ley porque el Señor todavía no había muerto en la cruz y el Señor no vino a invadir la ley, el Señor vino a cumplirla. Aleluya. Pero en lo más sencillo, en lo más fácil de hacer, este pueblo no estaba cumpliendo la ley como tenía que cumplirla. Si los líderes religiosos no estaban cumpliendo la ley más sencilla de amar al prójimo como a uno mismo, entonces ¿qué esperanza hay para el pueblo? ¿Qué esperanza hay para el pueblo de Dios? ¿Qué esperanza hay para el pueblo judío? Si el pueblo hubiera aceptado esta enseñanza de amarse los unos a los otros, amado hermano, quizás no hubieran crucificado al Cristo de la gloria. Santo Dios. Pero no la supieron llevar. Y él le cuenta una historia, porque aquel hombre que estaba allí, que le hacía la pregunta al Señor, y el Señor le dice, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Si yo le hubiera preguntado a ustedes desde el principio cuáles son los mandamientos de la ley, usted me decía, no matarás, no adulterarás, no tendrás imágenes delante de mí, no cometerás adulterio, no codiciarás, ¿verdad? Que esos serían los 10 mandamientos que usted necesitaría. Pero la Biblia nos enseña a nosotros, el apóstol Pablo nos enseña, pero también aquí en esta parábola nos enseña que toda la ley, los 10 mandamientos y toda cualquier otra ley que pueda existir, se resumen, amado hermano, en donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, todo lo que tú llevas por dentro, tu alma, tu cuerpo, todo tu corazón, tu mente, amar a Dios con todo eso. O sea, por encima de todas las cosas que nosotros podamos
encima de todo lo que nos podamos poner, por encima de toda ropa religiosa o lo religioso, la religión que llevemos, Dios lo tenemos que amar por encima de todas las cosas. Amén. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¡Wow! Eso es tremendo. Amar a Dios de esa forma. Pero es lo que nos manda la Biblia. Resumir toda la ley. Resumirla en amar a Dios sobre todas las cosas. Y después que amemos a Dios, nos hace otra prueba también, otra prueba más. Ok, tú amas a Dios. Pues ahora ama a tu prójimo como a ti mismo. Wow, eso está fácil. ¿Ah? Eso está bien fácil. Debería de ser fácil amar al prójimo como a uno mismo. Debería ser fácil porque la Biblia lo manda. Toda la ley. Y los mandamientos, dice la Biblia. Todo es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Toda la ley se resumen en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. Y al prójimo como a ti mismo. Wow, ahí sí. Se dañó el mensaje. ¿Cómo yo voy a amar al prójimo si no sabe lo que me hizo fulano? Y yo tengo que amarlo como quiera. Ese vecino que yo tengo. Ese vecino que llevo meses y años que no le dirijo una palabra. Pero la Biblia dice que los sacerdotes aquellos hacían lo mismo. Vieron al samaritano allí tirado vieron a aquel hombre herido allí tirado y lo dejaron tirado. Porque no estaban cumpliendo la ley. Ahora tenemos una ley más grande que se resume en todas las cosas. Tenemos la ley de Cristo escrita en nuestros corazones. Si nosotros queremos ser una iglesia donde atrae a la gente de afuera para que se meta para adentro, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Amén. No importa lo que nos hayan hecho, no importa cómo sean, no importa que no nos pasen, no importa que nos caigan gordos, no importa. La Biblia nos demanda que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Imagínense lo mucho que usted se ama. Póngase a pensar, chíntese un día y póngase a pensar. ¿Usted no le gusta que se enfermarse? ¿Usted le gusta tener todo lo mejor? ¿Usted le gusta vestir bien? ¿Usted le gusta tener todo? Pero no se lo puede quitar al vecino. Usted no puede vestir un santo para vestir a otro. Al contrario, debe de desear lo mismo para su vecino. Si usted es salvo, busque la forma de que su vecino también se salve, porque lo que viene no es nada de bueno. Lo que viene no es nada de bueno. Ustedes saben la historia, yo se la he contado miles de veces, pero cada vez más se la cuento porque es que me da tanta cosa a mí eso de la vecina. Cuando yo fui a visitar a mi hermano, ¿se acuerdan que se la he contado muchas veces? Y el vecino le había tirado el árbol de Navidad. Ella era cristiana, bien religiosa, no se perdía un culto. Tenía la camisa, y yo tengo ya esta camisa, me está dando calor. Tenía la camisa hasta acá y la falda hasta acá abajo, bien religiosa. Todos los días, 3 y 4 veces en la semana en el culto. Pero el vecino un día, no sé si era que estaba esperando el troll de la basura o qué, le agarró el árbol de Navidad después que en enero y se lo tiró a la yarda de ella. ¿Qué fue eso? Mi vecina, yo estoy entrando a casa de mi hermano, porque ella era vecina de mi hermano también. Estoy entrando a casa de mi hermano, me estoy parqueando y estoy viéndola gritando a todo lo que da contra el vecino, que el diablo te va a llevar, hijo, bla, bla, bla. Ni le voy a decir lo que dijo, ¿verdad? Me tuve que tapar los oídos. Y yo me escurrí en el carro así para que ella no me viera, y me escurrí así para que no me viera. Mejor me hubiera dejado que me viera, ¿verdad?
y le dijo al vecino del mal que iba a morir, y no le importó, amado hermano, que aquí las palabras hieren más que si le metieran un puño a uno. Las palabras a veces hieren más que si lo abofetearan a uno. Las palabras hieren, amado hermano, y muchas veces cuando el amor de Dios no está en el corazón del ser humano, se hace difícil al ser humano perdonar. Le tiró el árbol de Navidad allí y le dijo del mal que iba a morir, y a las 2 y 3 semanas le está invitándolo para la iglesia. ¿Para qué iglesia va a ir? Para la de ella no va a ir. Yo sé, aquí eso no sucede. Aquí no. Pero cayó un samaritano allí. Aquel hombre se quería justificar. ¿Quién? El Señor le dijo, tú tienes que, todo lo que tú dijiste, amar a tu Dios y demás, y amar a tu Dios con tu mente, con tu corazón, con toda tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Él estaba dispuesto a amar a Dios por encima de todas las cosas. Él estaba dispuesto a amar a Dios. Pero cuando le mencionó el prójimo, ya quiso justificarse. Y le pregunta al Señor, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué te le contestaría? Nadie me levante la mano a la misma vez. Pero que en su mente, ¿qué te le contestaría al Señor cuando el Señor le dijera, si el Señor le fuera a decir, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Mi vecino? ¿Mi familiar? ¿Mi amigo en el trabajo? ¿Mi amigo en la escuela? ¿Quién es mi prójimo? ¿Los hermanos de la iglesia, nada más, los demás por allá se pudran? Eso es un dicho puertorriqueño. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué te contestaría? ¿Quién es mi prójimo? Todos los mencionados son mi prójimo, todos. Aquel hombre le dice al Señor, Señor, ¿quién es mi prójimo? Pero él sabía quién era su prójimo. Quería ser religioso, decir que amaba a Dios sobre todas las cosas, pero amar al prójimo, yo puedo amar al prójimo, pero no como a mí mismo. Yo soy muy bello, yo soy muy hermoso, yo soy muy gran cosa, yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Yo lo puedo amar, pero como a mí mismo, ahora sí, ahí. Pero el Señor, esa fue la lección que le enseñó. Si nosotros no aceptamos esa lección, entonces, amado hermano, estamos fallando en algo. El Señor no está diciendo que usted ame a su vecino como a Dios. No está diciendo que ame a su vecino como a su mamá, o como a su papá, o como a su hermano, como a su esposa, o como a su esposo. No está hablando eso. Está hablando que usted lo ame como usted se ama a usted mismo. Usted quiere comer bien todos los días, que ore por su vecino para que siempre Dios le provea a él también. Porque su vecino se puede convertir en su hermano si usted lo ama. Amén. Como a usted mismo. Y cuando usted ve al vecino que está pasando hambre o herido en la calle, yo he visto personas, cristianos, que viene un deambulante viene un deambulante por la calle y ellos cruzan al otro lado para no tener que dar con ellos. Pero ese deambulante, ¿será tu prójimo? ¿Quién sabe qué le debe decir? Ese deambulante es mi prójimo también. Y a veces que el deambulante no necesita que tú le des dinero, porque muchas veces lo que hacen es gastarlo en licor, esa es la verdad, o en droga, o quién sabe qué otra cosa lo malgastan. A veces lo que un deambulante o una persona necesitada, lo que necesita es un abrazo, un Dios te bendiga, un Cristo te ama, un yo te amo. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cuál es tu necesidad más apremiante? Pero no siempre los prójimos son deambulantes. Los prójimos a veces material y físicamente están mejor que nosotros, pero también le podemos ayudar. Porque aquel que no tiene a Cristo necesita a Cristo en el corazón. Aleluya.
Y lo mejor que nosotros podemos hacer para ellos es invitarlos para la iglesia y decirle: vente para la iglesia, Cristo te ama. Allí no predicamos cuentos, ni predicamos leyendas, ni mitos. Aquí predicamos a Cristo y ese crucificado en una cruz por nuestros pecados. Él mostró la misericordia por el prójimo, por todo ser humano. Mostró una misericordia tan grande, amado hermano, que estuvo dispuesto a morir. Gloria a Dios. Hay personas que están dispuestas a morir por su país. Cuando yo entré al ejército, uno de los juramentos que me hicieron hacer era que yo tenía que jurar la bandera americana. Pero no solamente jurar la bandera, yo tenía que estar dispuesto a morir por mi país. Y si yo estaba dispuesto a morir por mi país, ¿cómo no lo voy a estar dispuesto a morir por mi prójimo? Aunque sea del país que sea. Por eso yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando con la inmigración en este país. Amén. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? El samaritano pasó por allí, pasó el sacerdote, lo vio, dijo, pero siguió, oró por él, pero siguió, lo dejó medio muerto allí tirado. Pasa el levita, que son los que agarró aceite y quizás se lo tiró allí por encima y se fue. Oró por él también, dijo: Dios te cuide, Dios te guarde, pásala bien. Pero no hizo nada por él. A nosotros a veces nos pasa igual. Estoy orando, pastor, estoy orando por esta familia, pastor, estoy orando por estos vecinos, pastor, estoy orando por estas personas. Pero hay veces que tenemos que hacer como Jesús le dijo a Josué. Los otros días yo prediqué de él. Josué se puso a orar cuando había guerra y el Señor le dice: ¿qué haces ahí orando? No es tiempo para orar, es tiempo de pararte y tomar acción. Amén. Y a veces nosotros vemos el necesitado y hacemos como el sacerdote que pasó delante de aquel. Oró. Y aquel quedó igual. Quizás hasta más herido quedó, porque dijo: aquí ya si el sacerdote no hace nada por mí, ¿qué esperanza tengo? Si la iglesia no puede hacer nada por mí, ¿qué esperanza tengo? Si el pastor no hace nada por mí, ¿qué esperanza tengo? Entonces, pero siguió él esperando ahí, medio muerto, herido, porque había caído en manos de ladrones. Y ahora pasa el levita. Y el levita le hace lo mismo. Ahora sí se le fueron las esperanzas para el piso al pobre ladrón, porque ahora sí, ni el sacerdote ni el levita, los más grandes en el templo, los que deberían de hacer misericordia, los que deberían de tener providencia, los que deberían de tener convicción, los que deberían de tener por mí acción y hacer algo. Y ahora, ¿qué esperanza me queda? Eso sufre el ser humano que está fuera de la iglesia. Cuando ve que un cristiano no hace lo que tiene que hacer como cristiano. Cuando esta joven me llamó a mí y me dice: pastor, solo tengo tiempo a las 7 de ir a la iglesia, necesito hablar. Todos los planes que yo tenía los tiré para un lado. Donde yo tenía que ir, lo eché a un lado. Y le dije: a la iglesia estoy a las 7. Allí estoy. Y estaba aquí a las 6:30. Porque no es simplemente pasar y orar. Es, amado hermano, ayudar en la necesidad. Amén. Los diezmos y las ofrendas que ustedes dan, amado hermano, es para eso. No es para hacer al pastor rico. No es para que Dios... Muchas personas dicen: yo doy 10 pesos para que Dios me dio 100. Si usted da así, no dé, porque eso no trabaja.
Dios no trabaja de esa forma. Amén. Pasó el samaritano por allí. Y el judío, quizá era judío, ¿verdad? No me acuerdo, que estaba tirado allí. Y ve al samaritano pasar, que es enemigo. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Y ve al samaritano pasar y este ya, yo no voy a levantar la mano. Este lo que puede hacer es darme una patada ahora, darme una patada y tirarme más al suelo, o quitarme lo poquito que me queda. Pero el samaritano, dice la Biblia, que fue movido a misericordia. Es lo que yo trato de enseñarle a la iglesia, que nosotros aprendamos a ser movidos a misericordia, porque sabe algo, Dios estuvo en misericordia con nosotros. Aleluya. Dios estuvo en misericordia conmigo, amado hermano, cuando yo estaba perdido. Cuando yo no quería saber de Dios, Dios estuvo en misericordia conmigo y usó a mi esposa. Él usó a mi esposa, porque mi esposa día y noche oraba por mí, me hablaba de Dios, me decía: tú tienes que regresar a la iglesia, tú tienes que venir a los caminos del Señor, te vas a perder. Y cuando me veía triste, trataba de sacar una sonrisa. Cuando me veía deprimido, ella se deprimía conmigo. Hasta que yo vi la misericordia que ella mostró para conmigo, todo lo que sacrificó, que yo dije: yo también voy a servir a Dios. Cuando él vio al samaritano pasar por allí, dijo: quizás ¿qué esperanza tengo si el sacerdote, que es de mi pueblo, y el levita no pudieron hacer nada por mí? ¿Qué va a poder hacer este? ¿Qué va a querer hacer este? Que cuando la gente tenga necesidad espiritual, que cuando la gente tenga necesidad espiritual, pero cuando tenga necesidad física, que cuando la gente tenga necesidad, amado hermano, de un consejo, que cuando la gente tenga necesidad, cuando están deprimidos, cuando están tristes, cuando se sienten solos, cuando están heridos, cuando están enfermos, que vengan a buscar en la iglesia, que vengan a buscar aquí y nosotros no les cerremos la puerta. Amén. Que vengan a buscar aún en nuestros hogares, si tuvieran que buscar en nuestros hogares y tocarle la puerta: estoy necesitado y no sé a dónde ir. Y nosotros le podamos decir: has venido al mejor sitio que puedes venir. Has venido al mejor sitio. Yo le digo siempre a las visitas: nosotros estamos aquí por ustedes, su necesidad. Aquel samaritano vio a aquel allí herido, sangreando quizás, y dice la Biblia que le curó sus heridas usando lo más caro que tenía, lo más caro en aquel entonces. Lo más caro en aquel entonces era el vino y el aceite. Era lo más caro. Y con eso curó las heridas. No le importó gastar. Yo no sé, la Biblia no cuenta más la historia de este buen samaritano. No cuenta más acerca de él. No dice si se hizo rico, si Dios le dio una mansión, o si Dios le dio muchas más, le dio riqueza por aquella obra de caridad que hizo. Pero es que nosotros tenemos que aprender que nosotros no le damos a Dios para que Dios nos dé o para que Dios nos bendiga. Nosotros lo hacemos porque ya Dios nos ha dado. Yo no le doy a Dios para que Dios me dé, sino porque ya Dios me ha dado. Amén. Y estoy agradecido de todo lo que Él me ha dado. Aleluya. Y este samaritano sabía esa ley y curó a aquel, y gastó lo mejor con vino y aceite. Imagínense que lo curen a usted con lo mejor. Y no solo eso,
lo montó en su caballo o en su mula o lo que fuera, camello, eso era lo que se usaba mucho en aquel entonces, donde fuera los trepó y se lo llevó a un mesón, lo que diríamos nosotros ahora un hotel. Se lo llevó para un hotel, allá le da de comer o lo que sea y le dice al mesonero, cuídame. Así dice la Biblia, cuídame. Wow. A veces no hacemos eso ni por los familiares. A veces le decimos a los familiares, tú eres grande ya, busca por donde puedas. Pero él le dijo al mesonero, le dio al mesonero 2 monedas y le dice, cuídame. O sea, no me le deje pasar hambre. Cuando sus heridas necesiten ser cambiadas, cámbiaselas. Y cuando yo vuelva del negocio que voy a hacer, si él gasta de más, yo te lo pago. Wow. Vamos a ser sinceros. Yo voy 30 segundos nada más. Ama, ni 30. 15 segundos. Le voy a dar para que usted piense en eso. 15 segundos. Yo lo pensaría 2 veces. Hacer eso por el prójimo. Pero lo puedo pensar 1000 veces, pero es lo que tengo que hacer. Cuando nosotros sepamos de una necesidad y sabemos una necesidad, es nuestro deber. Amén. Si es una verdadera necesidad, no de esos que vienen aquí. Aquí viene una persona cada 15 días o a veces más. Yo me vengo para la iglesia durante la semana. Parece que me está velando. Y aparece por ahí que el carro se le quedó sin gasolina. ¿Y de cuántas veces se te va a quedar el carro de carga? Y después tiene que ir al hospital con la mujer. Ya me ha dicho esa misma historia como 15 veces. Ya declarará muerta porque tanto que va para el hospital. Y a mí me da pena, pero en mi país la pena mata. Trato de hablarle del Señor y decirle y demás. Y él me dice, sí, yo soy cristiano, muchacho, y está, gloria a Dios, se saca. Pero eso no son verdaderas necesidades. Pero usted sí sabe lo que es una verdadera. No me vaya a preguntar, ¿y qué son las verdaderas necesidades? Porque le voy a decir una parábola también, como dice. Le voy a tener que decir una parábola. La Jerusalén, que era de la ciudad de paz, venía de Jericó a Jerusalén y allí cayó. Todos nosotros en un tiempo también estuvimos heridos. Voy a terminar con esto. Todos nosotros en un tiempo también estuvimos heridos y estuvimos tirados en la calle. Todos nosotros. El pecado nos dio un cantazo y nos dio un cantazo fuerte. Y eso desde que nacimos creó un vacío en nuestro corazón que nadie ni nada podía llenar. Nadie ni nada. Y allí tirábamos tiradas. A mí me sucedió que un día mi hermano Francisco y mi hermano Nelson, que un día usted lo va a conocer, vinieron a donde mí y me dice, tú tienes que darle tu vida a Cristo, tú no puedes seguir viviendo tu vida así. Yo vivía en un caserío en Chicago, donde eso estaba infectado de gangas. Eso eran gangas donde quiera. De la única forma que yo podía salir a la calle era porque mis sobrinos pertenecían a las gangas esas, algunas. Mis hermanos se preocupaban por mí y me dijeron, yo veo tu necesidad, yo quiero ayudar. Y me invitaban todo el tiempo a la iglesia. Me hablaban de Cristo. Me compraron Biblia. ¿Qué me hicieron? Hasta que un día yo fui a la iglesia. Fui porque un muchacho me invitó, me dijo,
en la iglesia pentecostal están las muchachas más bonitas que tú puedas encontrar. Sí, debo ser sincero. Yo fui a ver las muchachas de pentecostales a una campaña de Arturo Santana, creo que se llamaba, cubano, que se había tirado de Cuba a Miami nadando y casi se muere, y Dios lo salvó del medio de la mar. En un testimonio tremendo de este cubano. Y yo estoy escuchando el testimonio y Dios empieza a tocar mi corazón, porque yo también me encontraba ahogando. Nada satisfacía mi vida, la gana no satisfacía, yo ni caso le hacía. A mi casa iban los jefes de la ganga, porque mis hermanos los traían y eran amigos de mis hermanos. ¿Y sabes cómo venían? Chupándose el dedo. El grande de la ganga se chupaba el dedo, hermano, aunque usted no me lo crea. Se chupaba el dedo. Desde ahí yo me desilusioné. Gracias a Dios que Dios me permitió ver eso. Me desilusioné de toda la ganga. Pero Dios me libró de todo eso. Libró a mis hermanos, libró a mis sobrinos, libró a mis tíos, libró a mis primos. Entonces, ¿cómo yo no voy a hacer lo mismo por otros que necesiten de Cristo? Amén. Otros que necesiten de Dios. ¿Cómo usted no va a hacer lo mismo? Porque yo le he dicho siempre a ustedes que los pastores no paren ovejas. Son las ovejas las que paren ovejas. Es su deber traer las almas a Dios. Aquel samaritano fue y le vendó y le llevó al mesón, a Madre María. Acuérdense que en un mesón fue donde nació Jesús, pero en la parte de atrás del mesón, donde tenían los animales, ahí nació Jesús. Y mis hermanos me hablaron de Cristo y me sacaron del hoyo que nada podía llenar, nada llenaba, ni el trabajo, ni nada. Primero me pusieron la semilla de Cristo, y aunque yo no vine al Señor en el momento, esa semilla germinó en mi corazón. Hasta que le di mi vida a Cristo. Gloria a Dios. Y es la mejor decisión que yo he tomado en toda mi vida. No ha habido una decisión más grande, más linda, más hermosa, más maravillosa que yo haya tomado. Porque alguien me sacó del callejón donde yo me encontraba y me habló de Cristo. No me habló de tantas diferentes cosas. Simplemente Cristo te ama, Cristo te quiere ayudar, Cristo quiere hacer mejor tu vida. Ese vacío que hay en ti, Cristo lo llena. Nadie más lo va a poder llenar. Cristo es el único que lo puede llenar. Y fui a la iglesia. Estaban cantando un corito. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre mancharon para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Eso tocó mi corazón de tal forma que como si hubiera un terremoto, hubiera sacudido mi cuerpo. Y yo estaba mirando por la ventana, yo ni estaba dentro del culto. Pero me busqué la forma de meterme y pasar al frente. La iglesia estaba llena, no cabía un alma. Pero siempre hay lugar para uno más. Amén. En la iglesia siempre hay lugar para tu prójimo. En la iglesia siempre hay lugar para tu prójimo. Yo me acuerdo muchos años atrás que en esta iglesia todos los domingos venían de 10 a 15 visitas. Estuvo así casi por un año. Todos los domingos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los samaritanos? ¿Dónde están los samaritanos? ¿Nos hemos convertido en sacerdotes? ¿Nos hemos convertido en levitas? ¿Dónde están los samaritanos que se preocupan por el vecino?
por el compañero de trabajo. ¿Dónde están? Vamos a estar de pies. Y vamos a orar. Y si hay alguien que necesita la oración, no se vaya para su casa sin que oremos por usted. Si hay alguien que necesita la oración, si hay alguien que no ha aceptado a Cristo como Salvador personal de su vida, mire, no se vaya para su casa sin que le dé su corazón a Cristo. Si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, dígale hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo agradable del Señor, hoy. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Amén. Hoy es el día aceptable. Hoy. Dios te trajo aquí con un propósito. Amén. No es coincidencia, en el Señor no hay coincidencia. Padre, yo he predicado tu palabra. Yo te doy gracias por el honor y el privilegio que es predicarla, porque tú sabes de dónde tú me sacaste a mí. Tú sabes, Dios mío, que sin ti mi vida no es nada. Yo no soy nadie sin ti, nada soy sin ti, nada. Es que la vida sin Cristo no es nada. Señor, yo te suplico, Dios mío, Padre Santo, que tu palabra vaya y haga aquello para lo que tú le envíes. Que no torne atrás vacía, Dios mío, sino que entre en cada corazón de tal forma, Dios mío, que lo toques, Señor, en una forma poderosa y grande. Toca los corazones, Señor, no solamente de los hermanos, Dios mío, sino de aquellos que nos van a escuchar a través del internet, de aquellos que nos escuchan a través del internet, Dios mío, que tú toques sus corazones también, Dios. Padre Santo, y permite que tu palabra produzca frutos, Señor, a 30, 60, a 100 por uno, Dios. Yo te lo imploro en el nombre maravilloso y glorioso de Jesucristo. Y te doy gracias, Señor, por permitirme predicar siendo yo simplemente un hombre, un ser humano. Señor, gracias. Te amo, te amo. Enséñame a amar a mi prójimo. Enséñame a amarlo como a mí mismo. Enséñame a amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. Padre, en el nombre de Jesús, enséñame a ser más samaritano. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un corito. Y mientras se canta este corito, si usted necesita la oración, pase al frente, queremos orar para usted. Para Dios no hay nada, nada. No hay enfermedad, no hay depresión, no hay tristeza, no hay nada que Dios no pueda quitar. Amén. No lo hay. Nada. Yo todavía llevo 35 años en la iglesia y todavía no me he dado con nada que Dios no pueda hacer. Nada. Gloria a Dios, aleluya. Amado hermano, si usted ocupa la oración, puede pasar con confianza. El Señor está en este lugar. Solo en el Señor podemos encontrar paz. Solo en el Señor podemos encontrar la solución de nuestros problemas. Él tiene el poder y la autoridad para cambiarnos, para transformarnos. Si usted ocupa la oración, no tenga pena, pasa al altar y aquí se estará orando por ustedes. Aleluya.